Cuando Jonathan Miller, un veterano de guerra, llegó al hospital luchando contra un dolor insoportable en el pecho, esperaba recibir ayuda. En su lugar, se encontró con la fría mirada de una recepcionista para quien el color de su piel importaba más que la urgencia de su vida. Una mañana gris cubría el pequeño pueblo mientras Jonathan Miller, un veterano de la guerra de Vietnam, caminaba lentamente por la calle. Sus pasos eran pesados, cada movimiento acompañado de un dolor agudo en el pecho. Contra el susurro leve de las hojas caídas y el frío del viento, se repetía a sí mismo, como un mantra: puedes hacerlo. Te ayudarán. Solo llega al hospital. Pero, en el fondo, Jonathan lo dudaba. Sabía que el hospital al que se dirigía no era un lugar donde los pacientes negros fueran bienvenidos. Era una regla no escrita, pero persistía en cada mirada y en cada interacción. Personas como él no eran tratadas como pacientes, sino como problemas. Cuando llegó a las puertas de vidrio, su corazón se hundió, no solo por el dolor físico, sino también por la anticipación de otra ola de rechazo. Durante años, Jonathan se había acostumbrado a las miradas que parecían preguntarle: ¿qué haces aquí? Había aprendido que el respeto que su servicio militar podría haberle ganado terminaba donde comenzaban los prejuicios. Solo entra, murmuró, tratando de silenciar la voz dentro de él. Por dentro, el hospital brillaba con paredes blancas estériles y suelos pulidos. El olor a desinfectante llenaba el aire, fuerte y limpio. Todo parecía impecable, pero la atmósfera llevaba una fría indiferencia. Jonathan pudo sentir las miradas de algunos pacientes que se posaban en él antes de apartar rápidamente la vista. Ese breve momento fue suficiente para reavivar un dolor demasiado familiar, no físico, sino el que dejan los prejuicios y el desprecio. La recepcionista, una mujer blanca de unos 40 años con un peinado impecable, hojeaba distraídamente el registro de citas. Cuando Jonathan se acercó, ni siquiera se molestó en mirarlo. «Disculpe, necesito ayuda», comenzó, con la voz temblorosa. «Un dolor severo en el pecho. Soy un veterano». La mujer lo miró por encima de sus gafas, sus ojos recorrieron su chaqueta desgastada con parches militares. Su expresión se endureció, como si su presencia fuera un inconveniente. «¿Tiene cita?», preguntó con frialdad. «No, pero el dolor es fuerte». «Yo». Ella lo interrumpió con un encogimiento de hombros indiferente. «Hoy estamos llenos. Intente en la clínica al otro lado de la calle». Jonathan se quedó paralizado, atónito. Desde el rabillo del ojo, notó a una pareja joven, blanca y bien arreglada, acercarse al mostrador. Fueron atendidos de inmediato, con una sonrisa cálida y un tono amable. «Bienvenidos». «¿En qué puedo ayudarles?», dijo la recepcionista con entusiasmo. Jonathan se apartó, sintiendo que el dolor agudo en su pecho se hacía más intenso. Pero el dolor físico era insignificante en comparación con la realización de que este era un lugar donde nunca sería realmente aceptado, sin importar qué tipo de veterano, persona o paciente fuera. «Aquí no quieren a los negros», pensó, apenas conteniendo las lágrimas. Luchando por respirar y enfrentándose al dolor abrasador, Jonathan se dio cuenta de que su vida, su servicio y sus sacrificios no significaban nada en un lugar donde el color de su piel eclipsaba todo lo demás. Jonathan salió por las puertas de vidrio del hospital, y el mundo exterior pareció disolverse en una luz solar cegadora. La calle frente a él se veía distante y hostil. Sus piernas se movían casi mecánicamente, como si estuvieran desconectadas de su voluntad. El dolor en su pecho se hacía más agudo, apoderándose de cada fibra de su cuerpo, pero aún más pesado era el peso de la humillación. Acababa de darse cuenta de que no lo ayudarían allí porque era negro. El aire afuera era fresco, pero no le traía alivio. Jonathan se detuvo, apoyándose contra un poste cercano. Intentó tomar una respiración profunda, pero un dolor punzante atravesó su pecho, como si una mano de hierro estuviera aplastando su corazón. El mundo a su alrededor comenzó a sentirse irreal, el sonido de los pasos de los transeúntes parecía amortiguado, y la luz era demasiado fuerte, cortando su visión.
La gente pasaba, sus ojos escaneaban brevemente su ropa gastada y su rostro sudoroso, pero nadie reducía el paso. Los peatones mantenían su distancia, como si su estado fuera algo contagioso, como si no fuera un hombre, sino un problema que debían evitar. Jonathan intentó seguir avanzando. Cada paso enviaba oleadas de dolor agudo por su pecho y una creciente debilidad en sus piernas. Más adelante, vio un banco bajo un árbol y se tambaleó hacia él, caminando cada vez más despacio. Al llegar al banco, se dejó caer sobre él, apenas capaz de mantener el equilibrio. Creyó que la mujer sentada allí con un niño lo miró brevemente, pero ella rápidamente desvió la mirada. En su mente, una pregunta familiar se repetía, una que se había hecho muchas veces en su vida: ¿por qué debo rogar por lo que otros reciben como un derecho? Sus manos temblaban, su respiración se volvía superficial. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, tratando de estabilizarse. Imágenes de su pasado destellaban en su mente: su primer día en el ejército, los ejercicios de marcha y el día en que volvió a casa, no para recibir alegría y celebración, sino miradas cautelosas y desconfiadas. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron debajo de él. Cayó de rodillas y luego se desplomó de costado, sintiendo el frío del pavimento contra su cuerpo. Todo a su alrededor parecía ralentizarse. Podía ver a algunos transeúntes detenerse a una distancia segura, hablando entre ellos. Nadie se acercó, pero cada vez más personas dirigían su atención hacia él. Alguien sacó su teléfono para grabar lo que estaba sucediendo. Jonathan lo notó con el rabillo del ojo, entendiendo que, en lugar de recibir ayuda, se había convertido en un espectáculo. La silueta de una mujer apareció ante él, pero no podía distinguir su rostro. Ella gritaba algo, su voz era aguda y penetrante, pero las palabras se perdían en el ruido que llenaba su cabeza. Su gesto frenético hacia el hospital parecía indicar que estaba pidiendo ayuda, pero Jonathan ya no estaba seguro de que eso importara. El mundo a su alrededor se volvía más silencioso. Las voces se fusionaban en un zumbido monótono. Apenas registraba el sonido de una sirena que se acercaba en la distancia. Su cuerpo se sentía más pesado que nunca, y el dolor en su pecho finalmente comenzó a desvanecerse, reemplazado por una extraña sensación de paz. Su conciencia se desvanecía. En sus últimos momentos, antes de que la oscuridad lo envolviera, un solo pensamiento cruzó su mente: ¿de verdad tengo que morir aquí, en el pavimento, solo porque soy negro? Y luego, todo quedó en silencio. Jonathan yacía en el frío pavimento, su conciencia oscilando entre la realidad y el vacío. Las sirenas, débiles y distantes al principio, se hicieron más fuertes, devolviéndolo al mundo que lo rodeaba. Pronto vio pies, botas negras de paramédicos, bolsas médicas y batas blancas moviéndose a su alrededor. La gente se agitaba, pero sus rostros parecían borrosos, como si fueran parte de un sueño. Los paramédicos revisaron rápidamente su pulso, midieron su presión arterial y comenzaron a preparar la camilla. Sus intercambios cortos y profesionales sonaban como un murmullo lejano para Jonathan, desconectados de su debilitada conciencia. Alguien levantó suavemente su cabeza y preguntó: ¿puede escucharme? Él no respondió, pero sintió como su cuerpo era levantado sobre la camilla. El frío del suelo fue reemplazado por la vibración de una plataforma metálica. Los sonidos a su alrededor se hicieron más nítidos y claros. La sirena volvió a sonar, y comprendió que lo estaban subiendo a una ambulancia. Unos minutos después, Jonathan abrió los ojos cuando la ambulancia se detuvo frente al hospital. Reconoció el edificio: era el mismo hospital que lo había rechazado antes. Ahora las puertas se abrieron para él, y los mismos médicos que lo habían ignorado se apresuraron a llevarlo adentro. Lo llevaron por un pasillo iluminado con luces brillantes. El aire olía a antiséptico y a algo punzante, como cloro. Las enfermeras se movían de un lado a otro, revisando sus signos vitales y administrando medicamentos. Pero la atención de Jonathan no estaba en los cuidados que recibía. Él vio rostros, los mismos administradores que fríamente lo habían rechazado hacía poco. La mujer en la recepción se quedó inmóvil al verlo.
Sus ojos iban y venían entre Jonathan y los médicos, como si intentara comprender por qué ese hombre había regresado. Parecía sentirse culpable, pero su orgullo no le permitía decir nada. Mientras tanto, en la sala de emergencias, el alboroto comenzó a atraer la atención de otros pacientes. Entre ellos estaba Susan, la mujer que había visto a Jonathan colapsar frente al hospital. Ella se acercó a uno de los médicos, exigiendo una explicación. Este hombre estuvo aquí hace una hora, ¿por qué no lo ayudaron? ¿Por qué lo dejaron afuera? Las voces de los pacientes se hicieron más fuertes. Las personas que esperaban en la fila intercambiaban murmullos indignados y negaban con la cabeza. Alguien incluso comenzó a grabar la escena con su teléfono. Esto es solo un malentendido, dijo una de las enfermeras, tratando de calmar a la multitud. Pero la ira que comenzaba a surgir entre las personas ya no podía ser contenida. Jonathan, acostado en la camilla, hizo un esfuerzo para girar la cabeza hacia el alboroto. Vio cómo las mismas personas que lo habían ignorado antes ahora se levantaban para defenderlo. Esto no aliviaba el dolor en su pecho, pero le trajo una extraña sensación de alivio. Su voz, aunque débil, finalmente había sido escuchada. Poco después, el jefe médico del hospital llegó a la escena. Su rostro estaba tenso, y comprendió que la situación se había salido de control. Girándose hacia la recepcionista, dijo con firmeza: «Este hombre debería haber recibido ayuda de inmediato. Me lo explicará más tarde». Jonathan sintió una mano en su hombro, y el médico lo miró con determinación. «Nos encargaremos de usted». «Está en buenas manos», dijo el médico, pero Jonathan no lo estaba mirando a él. Sus ojos se dirigieron hacia la multitud en la sala de espera, las personas que ahora discutían lo que había sucedido y exigían justicia. Por primera vez en mucho tiempo, Jonathan sintió que no estaba solo en esta lucha. Jonathan yacía en una camilla en la unidad de cuidados intensivos. El leve pitido de los monitores, el ritmo constante del goteo del suero y el zumbido silencioso del equipo médico llenaban el aire a su alrededor. Los médicos luchaban por su vida, pero afuera, en la sala de espera, se libraba otra batalla, la lucha por la justicia. En la sala de espera del hospital, la tensión había alcanzado un punto crítico. Susan, quien había presenciado cómo Jonathan colapsaba afuera, se mantenía firme, su voz era clara y cargada de convicción. Ya no se trataba solo de Jonathan, se trataba de todos los que alguna vez enfrentaron este tipo de injusticia. Este hombre fue rechazado cuando más necesitaba ayuda, esto es inaceptable, declaró en voz alta, dirigiéndose al médico jefe, que había salido para enfrentar a la multitud. A su alrededor, se había reunido un grupo de pacientes. Algunos grababan el incidente con sus teléfonos, mientras otros expresaban su indignación. «Es una vergüenza», exclamó un anciano apoyado en su bastón, señalando hacia la recepción. «Si no fuera por esta mujer, habría muerto en la calle». La recepcionista, la misma que había rechazado a Jonathan anteriormente, estaba detrás del mostrador, pálida y visiblemente nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras descansaban sobre el teclado, aunque no escribía nada. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y vergüenza. Abrió la boca para hablar, pero su voz era débil y poco convincente. Yo no sabía que su condición era tan grave. Dijo que era un veterano, pero teníamos otros pacientes», comenzó, con la voz temblorosa. «Había lugar para otros, pero no para él», gritó una mujer con un niño en brazos. «Todos lo vimos». El médico jefe, un hombre de mediana edad con una expresión severa, levantó la mano para pedir silencio. Miró directamente a Susan, con el rostro decidido. «Reconocemos que esta situación fue inaceptable. Este paciente debía haber recibido atención de inmediato. Estamos iniciando una investigación interna para entender cómo sucedió esto», dijo con voz firme y clara. «¿Una investigación?», gritó un hombre de la multitud. «Estos son sus empleados, su personal de recepción. La responsabilidad es suya, no del sistema». Las voces se hicieron más fuertes.
Las personas comenzaron a relatar sus propias experiencias de negligencia e indiferencia en el hospital. Una tras otra, sus voces se alzaban, historias de horas de espera, problemas ignorados y un trato despectivo. Esto no se trata de una sola persona, es un sistema que nos trata como si no importáramos, gritó alguien desde el fondo de la sala. Mientras tanto, periodistas, atraídos por los videos que circulaban en las redes sociales, habían llegado al lugar. Las cámaras captaban el caos, la ira de los pacientes, las declaraciones del médico y la actitud nerviosa del personal. Un reportero dirigió su micrófono hacia la recepcionista. ¿Puede explicar por qué negó la atención a este hombre?, preguntó, sin dejarle espacio para escapar. La recepcionista tartamudeó, intentando justificar sus acciones, pero sus palabras se perdieron en el ruido a su alrededor. La situación estaba completamente fuera de control. El médico jefe intervino nuevamente, su voz cortó el ruido. Por favor, permítanme la oportunidad de corregir esta situación. Ya he programado una reunión con el personal para abordar esto y vamos a implementar nuevas medidas para garantizar que esto no vuelva a suceder. Las palabras no significan nada, gritó alguien. Queremos acción. Mientras tanto, en la habitación de Jonathan, se libraba otra batalla. Su condición se había estabilizado, pero los médicos seguían cautelosos, el ataque al corazón que había sufrido pudo haber sido fatal. Abrió los ojos lentamente, mirando a su alrededor. Las líneas del suero, los monitores, las enfermeras revisando sus signos vitales, todo parecía distante y borroso. Pero una figura destacaba, Susan. Estaba sentada junto a su cama, con su teléfono en la mano, pero en cuanto notó que estaba despierto, se inclinó hacia él. «Está despierto», dijo en voz baja, acercándose más. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Susan, como si pudiera leer sus pensamientos, tomó un vaso de agua y lo ayudó a tomar pequeños sorbos. «Gracias», susurró, con la voz ronca y débil. «No me dé las gracias», respondió ella. Su historia, su valentía, eso es lo que está cambiando todo ahora. La gente está hablando de cómo este hospital necesita cambiar. Y esto es solo el comienzo. Sus palabras sorprendieron a Jonathan. No se sentía como un símbolo de valentía. Para él, solo era otra víctima de un sistema roto. Pero en sus ojos y en su voz, vio y escuchó una creencia genuina de que su experiencia podía encender algo más grande. Afuera de su habitación, el hospital seguía en agitación. Los periodistas continuaban grabando, los pacientes exigían responsabilidad real, y el médico jefe ya redactaba nuevas políticas para admitir pacientes. Ese día parecía ser el comienzo de un cambio significativo, aunque forzado. Todo había comenzado con un hombre que solo quería ayuda, pero terminó convirtiéndose en el catalizador de una lucha contra la injusticia. A medida que pasaban las horas, la condición de Jonathan se estabilizaba más, y se encontró tendido en la quietud de la UCI. Su cuerpo aún dolía, pero era un dolor diferente ahora, una pulsación sorda que se mezclaba con la claridad que comenzaba a emerger en su mente. La batalla en la sala de espera lo había dejado físicamente agotado, pero también había encendido algo en su interior, el deseo de ver el mundo cambiar. Susan no había salido de su lado desde que sus ojos parpadearon. Permanecía callada, sus ojos desviándose ocasionalmente de la actividad bulliciosa de la habitación hacia el rostro de Jonathan. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y Jonathan sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, reconocimiento. No por su servicio, ni por su sacrificio, sino por su humanidad. «¿Es suficiente?», susurró Jonathan con voz ronca, la pregunta flotando entre ellos como algo frágil. Susan lo miró, sus ojos suavizándose. «Es el comienzo de algo más grande. ¿Te has asegurado de eso?». Él asintió lentamente, el peso de sus palabras asentándose en su interior. No estaba seguro de estar listo para ser el símbolo del cambio, nunca había querido ser eso. Pero en los momentos de vulnerabilidad, se dio cuenta de que, a veces, la lucha te elige a ti. A veces, no tienes opción.
Fuera de su habitación, la atmósfera había cambiado. Los pasillos, antes estériles, estaban llenos de susurros y conversaciones en voz baja. La prensa había recorrido el hospital, entrevistando a pacientes, médicos e incluso algunos miembros del personal. La recepcionista no estaba a la vista, y en su ausencia, la atmósfera parecía un poco menos tensa. El jefe de médicos, habiendo visto el alboroto causado por las acciones de su personal, entró en la habitación de Jonathan más tarde esa tarde. Su expresión era sobria, su postura rígida, pero no sin un toque de remordimiento. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja, sus ojos buscando la reacción de Jonathan. Jonathan lo miró sin hablar. La disculpa era necesaria, pero se sentía vacía. El daño ya estaba hecho. «Aseguraré que este hospital pase por una revisión inmediata», continuó el médico. «Habrá cambios en la forma en que tratamos a cada paciente, sin excepciones. Me aseguraré de ello». Jonathan no respondió. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde el sol comenzaba a ponerse, proyectando un suave resplandor naranja sobre la ciudad. Sabía que las palabras eran solo eso, palabras. La acción era donde se mediría el cambio. Susan se levantó, colocando una mano en su hombro. «Vamos a descansar», dijo suavemente. «Mañana seguimos luchando. Por ti, por todos los que han sido ignorados». Jonathan soltó una respiración superficial. Por primera vez en años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar. Los días siguientes estuvieron llenos de entrevistas, protestas públicas y un creciente movimiento por la rendición de cuentas. Ya no era solo la lucha de Jonathan, se convirtió en la lucha de una comunidad que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Y a través de todo eso, Jonathan permaneció en su habitación del hospital, recibiendo la atención que siempre había merecido, pero que nunca había recibido plenamente hasta ahora. Cuando fue dado de alta, el hospital implementó nuevas políticas para el cuidado de los pacientes y capacitaciones sobre sensibilidad racial para todo el personal. Aunque los cambios no fueron perfectos, fueron un comienzo. Fue una victoria, aunque Jonathan no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Después de todo, una victoria no borraba los años de lucha, los innumerables momentos en los que había sido pasado por alto o tratado como algo menos que humano. Pero mientras salía del hospital, con Susan a su lado, Jonathan sintió una sensación de resolución. Lo había logrado. Y al hacerlo, había encendido una chispa que seguiría ardiendo mucho después de que su propia historia se desvaneciera de los titulares. La lucha no había terminado, pero acababa de comenzar. Cuando Jonathan salió del hospital, una mezcla de emociones se agolpaba en su interior. Había sobrevivido, al menos físicamente. Pero la batalla más profunda aún no había terminado. No estaba seguro de a dónde lo llevaría la lucha, pero había algo que se había vuelto cristalino: el problema era más grande que su lucha personal. Era un asunto sistémico, uno que había plagado su vida, y la vida de innumerables otros, durante demasiado tiempo. El incidente en el hospital, el trato frío que había recibido y la indiferencia mostrada por los que estaban en el poder, destacó un problema más profundo que existía en todas partes: la injusticia racial. Era una realidad con la que había aprendido a vivir, pero que nunca aceptó completamente. Cada momento de falta de respeto, cada barrera puesta solo por el color de su piel, había sido un recordatorio constante de lo lejos que aún quedaba el país para ofrecer igualdad verdadera. Pero en ese momento, en esa tranquila sala de UCI, Jonathan se dio cuenta de algo: su experiencia no era solo suya. Era la experiencia de tantos otros que habían sido ignorados, pasados por alto y maltratados simplemente por el color de su piel. Y si su voz, aunque débil, podía causar incluso la más pequeña de las olas, valía la pena. La lucha ya no era solo por él. Era por las personas que nunca tuvieron voz, por las personas a las que continuamente se les negaron los derechos y el respeto más básicos. Y a través de su sufrimiento, algo había cambiado: el sistema se había visto obligado a reconocer sus propios fracasos. Con el paso de las semanas, la conversación que el caso de Jonathan había generado no se desvaneció.
La presión continuó aumentando. Los hospitales, las escuelas, los lugares de trabajo, todas las instituciones comenzaron a sentir el peso de la demanda pública de cambio. Las personas que antes habían estado en silencio ahora empezaban a alzar la voz. Y lentamente, pero con firmeza, la conciencia sobre el racismo arraigado que aún envenenaba la sociedad comenzó a expandirse. Pero Jonathan sabía que la conciencia no era suficiente. El cambio real y duradero requeriría más que solo diálogo. Requeriría acción. Y requeriría que las personas enfrentaran la incómoda verdad sobre los sistemas que perpetuaban la desigualdad. Susan estuvo a su lado durante todo este tiempo, un recordatorio constante del poder de la solidaridad y la empatía. Juntos, comenzaron a organizarse, a luchar por aquellos que no tenían la fuerza para luchar por sí mismos. Se unieron a otros, y juntos exigieron responsabilidad a las instituciones que durante tanto tiempo habían cerrado los ojos ante la injusticia racial. Y Jonathan, aunque cansado, entendió ahora más que nunca que su lucha, y la lucha de tantos como él, no se ganaría de la noche a la mañana. Pero mientras tuviera aliento en su cuerpo, seguiría luchando. Por sí mismo, por Susan, por cada hombre y mujer negra que había sido ignorada y descartada, su batalla estaba lejos de terminar. Conclusión y mensaje de la historia. Esta historia destaca la realidad omnipresente y dolorosa de la injusticia racial. La experiencia de Jonathan no es un caso aislado, refleja las luchas cotidianas que enfrentan innumerables personas que son objeto de prejuicio y discriminación simplemente por el color de su piel. El incidente en el hospital sirve como una metáfora de los problemas sociales más amplios que afectan a las comunidades marginadas. La batalla de Jonathan es tanto personal como universal, mostrando cómo el racismo sistémico sigue negando a las personas de color la dignidad, el respeto y la atención que deberían ser ofrecidos a todos los seres humanos. La historia demuestra la importancia de alzar la voz, de defender lo que es correcto y de exigir responsabilidad. También revela que el cambio, aunque difícil y a menudo resistido, es posible cuando las personas se unen para exigirlo. En última instancia, la historia llama a la acción colectiva, recordándonos que la lucha de cada persona por la justicia es parte de una lucha más grande por la igualdad y la dignidad humana.